Seguimos ahora con el debate en la televisión pública. Aquí en Canal 7 se vive un clima de tensión en el estudio y está bien, pero sobre todo un clima de respeto entre dos posiciones ciertamente encontradas, entre el doctor Alberto de la Torre, representando a aquellos que creen que no son necesarias las religiones, y Rubén Dri, que sí lo cree. Lo que vamos a hacer entonces ahora es, Rubén, vamos a presentar 3 placas con información y usted va a tener 1 minuto y medio para hablar sobre ellas. No se preocupe en leerlas porque la gente las va a poder leer en sus casas. Usted puede hablar sobre ellas y hacer las observaciones que crea pertinentes. De acuerdo. En la primera placa vemos que hay realmente un porcentaje numerosísimo, el 91%, que afirma creer en Dios. Incluso si vamos viendo las distintas edades, vemos que todas las edades van del 85% al 96%. Y si vemos géneros, el femenino es el 93% y el masculino el 88%. No, esto no hace otra cosa que manifestar algo que ya conocemos, que de hecho la creencia en Dios o la creencia religiosa es mayoritaria no solamente en esta población. De hecho, esto se ha hecho en esta población, pero si nosotros podemos ir al 2800 a.C. Y ver los sumerios, por ejemplo, y más o menos en los sumerios tenían ese mismo porcentaje, tal vez un poquito más alto. La segunda placa plantea en qué momento donde se acude más a Dios y se pone en primer lugar cuando necesita una ayuda específica, en momentos de felicidad, cuando ayuda al prójimo, pero creo que hay otro momento que aquí no está, que es, o yo no lo leo, en el momento de sufrimiento. El momento de sufrimiento precisamente es un momento en que más se experimenta esta fractura del ser humano que yo exponía al principio, y es en el momento del sufrimiento cuando el ser humano necesita el sentido de su vida. Ese sentido que está acompañado naturalmente del pedido de ayuda, necesita una fuerza especial para superar ese momento. Y la última placa plantea la religión de los argentinos, bueno, y ahí plantea en las distintas categorías de personas, sin estudio, primario, secundario, terciario y universitario, y vemos que incluso en el universitario son el 78% y en el terciario el 82%, lo cual nos dice que incluso con estudios, con conocimiento, etcétera, la religión no es eliminada. Alberto. Pero baja del 90%. O sea, la estadística muestra que a mayor nivel de conocimiento, mayor nivel de estudio, disminuye el nivel de religiosidad. Usted dijo que los argentinos en general tienen 90% creencia en Dios, pero en el nivel con mayores estudios baja al 70% o algo por el estilo. O sea que es un hecho interesante que a mayor conocimiento, menor creencia en las religiones. Quizás yo tendría que volver un poquito atrás a lo que dijo Rubén, porque a mí me da la impresión de que estamos hablando de diferentes religiones. Cuando Rubén habla de la religión, está hablando de una religión, incluso hasta dijo que no interesa si Dios creó al mundo, ¿no? Hasta se podría llegar a decir una religión atea, en cierta forma, porque la religión que Rubén está proponiendo es una religión donde el hombre se presenta con su carga simbólica y necesita la comunicación con esos símbolos. Esa religión no existe. Las religiones que existen, y es un poco el motivo de nuestro debate, son las religiones reales existentes. Esas religiones son totalmente contrarias a lo que Rubén está proponiendo, y debo agregar, si Rubén propone una religión sin dioses, yo me afilio. No tengo ningún problema en las religiones en el sentido de un contexto sociológico, un grupo de gente que se une. El ser humano necesita pertenecer a algo, como unos pertenecen a grupos de fútbol o pertenecer a una religión no hay nada malo. Lo malo está cuando en nombre de esa religión, si esa religión tiene un Dios que le sale a ordenar hacer barbaries, y la historia muestra que siempre ha sucedido así, las religiones han terminado haciendo barbaries en nombre de sus dioses, entonces es otra cosa. Si es una religión atea, no tengo problema con esa religión, podría aceptar que son necesarias en el sentido sociológico, pero no son las religiones reales las que vemos en el mundo. Noé Citric. Hay varios temas acá interesantes. El primero es que un debate sobre la presencia de la religión
supone un debate sobre la cultura, sobre toda la cultura humana, desde los tiempos más remotos hasta los actuales, y no solo de Occidente, sino del mundo entero. O sea que es como un hecho que hay que verificar, y estas placas que se han mostrado tienen el mismo carácter. Es un hecho, la gente cree en la religión en tal porcentaje, tal otro porcentaje, en tal momento, tal otro momento. Pero bueno, respecto de ese hecho, ¿qué distancia se puede tomar? Es decir, ¿qué reflexión se puede hacer más allá de ser parte de ese hecho? Es decir, si yo fuera encuestado, diría tanto, 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 pero no lo soy. Lo veo desde afuera y entonces tengo que pensar de otro modo. Ahora, la cultura toda ha sido impregnada por la actitud religiosa, no cabe ninguna duda, en sus momentos de mayor gloria y de más miseria. Dejémoslos de la miseria, porque eso nos pone muy patéticos y nos pone políticamente muy correctos. Estamos en contra de la Inquisición, a quien se le ocurre lo contrario. Pensemos en los momentos de gloria. Los momentos de gloria son, por ejemplo, los textos de la Biblia, el Corán, la pintura renacentista y medieval, la música de Juan Sebastián Bach, ciertos filósofos, el pensamiento de Spinoza, por ejemplo. Son momentos de gloria que tienen como telón de fondo esta cuestión, por llamarla de alguna manera. Ahora, esta cuestión, déjeme decir algo que tiene carácter de pregunta, y me parece que ordenaría un poco la cosa. No hay que hacer una diferencia entre religiosidad y religión. ¿Quiere tomarse un minuto para contestar esa pregunta, Rubén? Cuando hablamos de religión estamos hablando de religiosidad, por eso que es fundamental distinguirla de las instituciones. Una cosa es la Iglesia Católica, es el catolicismo o la Iglesia protestante, y otra cosa es la religión, es decir, o la religiosidad. No es lo mismo, Rubén. Claro que no es lo mismo, pero aparte, nuevamente, el problema, la religión hoy es el devoto al Gauchito Gil, nos está preguntando si Dios existe y si creó el mundo. ¿No es cierto? No se trata de negar o no negar la creación del mundo. Yo digo, el problema del mundo, si es un problema científico, lo resuelve la ciencia. Solamente que la ciencia nunca va a terminar de resolver, bueno, a ver, ¿vino de la nada? Vino de la nada. Bien, entonces, quiere decir que de la nada entonces puede surgir algo. Muy bien. Entonces, estamos en el concepto de creación. Se llaman fluctuaciones cuánticas. Ahora tiene usted su minuto para hablar, Alberto. Sí, eso justamente necesitaría un programa de 45 minutos y yo le explico cómo la física presenta un modelo para la existencia del universo sin creador. Pero para decirlo en 2 segundos, son fluctuaciones cuánticas que se amplifican primero y después se materializan en lo que vemos. Hay soporte teórico y experimental y muchas preguntas aún no respondidas, es cierto, sobre ese tema. O sea, se puede explicar que el universo viene de la nada en el sentido que la energía total del universo, y acá los voy a asombrar, la energía total del universo es cero. El universo es gratis, no tiene energía total. Todo lo que vemos se cancela con la energía gravitatoria que es negativa. La energía del universo es cero. No necesitamos un Dios que invierta en energía para generar el universo. Puede surgir como fluctuación cuántica. Pero de nuevo, necesitaría 40 minutos para explicarlo. Lo que sí yo quería insistir acá ¿Y si lo podemos dejar para que lo insista dentro de un ratito? Sí. Pero recuerde que iba a insistir en algo. Vamos a presentar ahora una película que habla en contra de las religiones y que es El virus de la fe, filmada en el año 2006. If you take the good book to its literal extreme, and some people do, you can justify murder. In 1994, the Reverend Paul Hill shot and killed Dr. John Britton outside his abortion clinic in Florida. In 2003, Hill was executed for murder. But he went to his death, claiming his actions were backed by Holy Scripture. He took the law into his own hands, didn't he? No. Paul Hill, by his own testimony, acted defensively, not in retribution. That's the job of the law. The job of the law is to punish. Yeah. The job of citizens is indeed, out of love, to protect one another.
To most sensible people, Bray's fellow clergyman Paul Hill looks like a dangerous psychopath, righting what he perceived as wrong by committing another, more terrible wrong. Yet people like Hill and Bray don't see the world that way. They declare that their justification is in the Bible, and by redeclaring the Bible as the absolute word of God, they give their actions validity. Where do you think he is, Paul Hill? I have high hopes that he's doing well. You think he's in heaven? Yes. You think Jesus approves of murdering doctors? Seguimos en el debate en la televisión pública analizando la necesidad o no de que haya religiones. Rubén, ¿quiere hacer alguna observación? Un minuto sobre esto. Sí, bueno, allí hay una determinada interpretación naturalmente de Dios y de la Biblia. Parece que en la Biblia hay leyes establecidas por Dios, hay una revelación divina y que hay que cumplirla. Yo creo que eso es un fundamentalismo realmente que no tiene, bueno, tiene sentido para algunos, para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que hay en la Biblia son determinadas inspiraciones, que sirven, que son orientativas, que son orientaciones, que hay que interpretarlas hermenéuticamente, ¿no? Como si fuesen órdenes taxativas de Dios, porque entonces sí estaríamos nosotros hablando realmente de una concepción autoritaria, completamente dominante y alienante, ¿no? Pero absolutamente hay otra. En la misma Biblia hay proyectos contrapuestos y hay concepciones de Dios contrapuestas. Las concepciones de los profetas y de los sacerdotes, la de la monarquía davídica, la de Miqueas, la de Oseas, etcétera, eran concepciones totalmente contrapuestas. Otilia, ¿querés preguntarle algo al doctor de la Torre? Bueno, quizás qué reflexión ha hecho sobre los motivos por los cuales aparece esta oposición entre ciencia, conocimiento científico y religión. O sea, la ciencia, es cierto que lo que dice Rubén, que la ciencia responde a un cierto tipo de preguntas con un método científico para llegar a una cierta certeza en sus respuestas. No todas las preguntas que el hombre se hace son susceptibles de ser respondidas por la ciencia, eso está clarísimo. En una serie de contextos emotivos que la ciencia no tiene no pretende responderla. Pero sí, eso no implica que le dé a la religión la exclusividad de la respuesta sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida se lo puede plantear un hombre y puede encontrar maravillosas respuestas en el ateísmo y negando las religiones. El humanismo ateo da unas respuestas maravillosas al sentido de la vida. No necesitamos acudir a religiones para encontrar un sentido de la vida. Con respecto a las Sagradas Escrituras, bueno, al final ya no sabemos en qué punto las Sagradas Escrituras son o no la palabra de Dios, porque siempre en todas las religiones se está mencionando que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, que después el hombre las interpreta y se presentan infinitas interpretaciones, como dice Rubén, pero entonces, ¿qué es lo simbólico y qué es lo real en las Sagradas Escrituras? Porque, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Inicialmente las Sagradas Escrituras se decía que en el libro del Génesis se explicaba cómo Dios generó o creó al mundo. Hoy ningún teólogo serio, ni judío, ni católico, ni protestante va a tomar a esa descripción como una realidad. Es un mito, una descripción simbólica, es una metáfora. Bueno, fenómeno, eso es metáfora. Ahora, si seguimos avanzando, ¿en qué punto se puede decidir qué cosa es metáfora y qué cosa es la realidad? Porque el dogma de las religiones, en el dogma de las religiones hay cosas que dicen, no, esto es la palabra de Dios. Los evangelios, que vemos hoy son ¿sabes lo que dice? traducciones de algo escrito en el siglo II después de Cristo, después de una tradición que después fue filtrado en el Concilio de Trento en 1500, y eso hoy que tenemos que evidentemente es una manipulación humana de una escritura que puede ser muy bello, pero que no habla nada de una realidad. Yo sé que nos vamos a quedar frustrados. Vamos a hacer una pausa, la última en este programa, después vendrán las conclusiones finales y la opinión también de Otilia Weinstock y de Noé Gittrich. Ya volvemos aquí en el debate
en la televisión pública.